Damos comienzo al artículo 9 de la obra La Parucía del cardenal Luis Villot en su traducción al español. Lleva por subtítulo, tema que tratará durante todo el artículo 9, de la parucía en el Apocalipsis, el verdadero tema de la gran profecía del Nuevo Testamento. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y que manifestó enviando su ángel a su siervo Juan. Da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo al informar lo que ha visto. Bienaventurados los que leen y bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía y ponen en práctica lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Así comienza el Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y así termina en su capítulo 22, versículos 5 al 20. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que va a suceder en breve. He aquí, vendré pronto, y mi retribución está conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Sí, vendré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Como podemos ver, la declaración del fin es solo una repetición de la que se hizo al principio. Y esta declaración, que abre y cierra el Apocalipsis, que lo enmarca en su totalidad y abarca todo su contenido, que es la primera y última palabra, el alfa y el omega, se presenta así solo como algo primordial en la economía del libro. Esta no es una característica accidental que se pueda pasar por alto y dejar de lado. Un detalle agregado de manera incidental, un accesorio finalmente, sin conexión con el tema principal. Al contrario, es un punto esencial entre todos los demás, que se refiere a toda la revelación que San Juan, por el misterio del ángel, recibió de Jesucristo, en la que, en consecuencia, nos vemos obligados a ver una indicación sobre el significado general de la profecía, una luz arrojada sobre su oscuridad y una llave que debería servir para abrir sus arcanos. Por otro lado, conviene señalar dos afirmaciones muy claras y categóricas. La primera es que los hechos objeto de las predicciones apocalípticas debían suceder pronto. Qua apportet fiere cito. Las cosas sucederán pronto. El segundo es que Jesús también vendría pronto, llevándose consigo su recompensa para devolver a cada uno según sus acciones. Excepto venio cito, et merces mecum est redere uninique secundum opera sua. Vengo pronto, y hay una recompensa conmigo para dar a cada uno según sus obras. Y estas dos afirmaciones, consideradas sobre todo como complementarias y esclarecedoras, sin duda parecerán a muchos que justifican las ideas modernistas sobre el anuncio, en los escritos del Nuevo Testamento, de una parucía muy cercana. De hecho, no debemos pensar en discutir aquí el significado de la palabra pronto, que evidentemente debe tomarse en su sentido obvio y natural, sin que haya motivo para apelar, para salir de la dificultad, a las palabras de San Pedro que dice que para el Señor un día es como 1000 años y un año es como un día. Una cosa, en efecto, es la valoración del tiempo en comparación con la eternidad de Dios, y otra cosa es su valoración en comparación con nosotros, que estamos sujetos a ella. Entendemos muy bien
que cuando hablamos de Dios, decimos que ante Él y en relación a la eternidad, que siempre está presente para Él, todo es breve. Pero lo que seguramente ya no entenderíamos en absoluto es que Dios, hablándonos, utilizó la misma medida. Una medida que al abreviar todos los tiempos por igual, suprime también por este mismo hecho todas las diferencias entre ellos, y que para señalarnos los acontecimientos que sucederán, por ejemplo, dentro de 10.000, 10.000, 100.000 años, debería asegurarnos que llegarán pronto y que el momento está cerca. Mucho menos entendería su insistencia en el inminente vencimiento de los acontecimientos anunciados, con ese lujo de expresión que se advierte en los últimos versos del último capítulo, donde la proximidad se afirma, se asegura, se inculca uno tras otro, de todas las formas posibles, hasta 5 veces consecutivas. Que aportet fiere cito, las cosas sucederán pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y excepto venio velociter, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Tempus prope es, el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Excepción venio cito, vendré pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Etiam venio cito, sí, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. ¿Necesitamos algo más? Bueno, aquí hay más. De hecho, aunque se le dijo a Daniel, cuando recibió el anuncio profético de la persecución de Antíoco, que él mismo era el tipo y el bosquejo de la persecución suprema del anticristo, sella la profecía, porque el tiempo está lejos, Daniel 8, versículo 26, y la visión de las tardes y de las mañanas de la cual hablé es verdadera, pero sella tú la visión, porque es para muchos días. Compárese con Daniel 12, versículos 4 a 9, que dice así: Tú, Daniel, encierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Y yo, Daniel, miré y vi otros 2 que estaban en pie, el uno acuén del río y el otro allén del río. Y dijo uno de los 2, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo, juró por aquel que viene eternamente, que eso será dentro de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Que todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. Yo oí, pero no comprendí. Dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, al contrario, se le dice a San Juan, en Apocalipsis 12, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, como si este libro fuera a permanecer cerrado durante mucho tiempo. Y la razón de esto se le da enseguida, porque se acerca el tiempo en que debe llegar el cumplimiento de las predicciones contenidas en él. Tempus enim prope est. El tiempo está cerca. Esto implicaba, de la manera más formal y obvia, que si las cosas reveladas a Daniel le fueran anunciadas en un futuro lejano, no lo sería para las reveladas a San Juan, que comenzarían a desarrollarse inmediatamente después de él. He aquí, pues, los 2 puntos en los que se basa toda la dificultad del Apocalipsis.
y que aún tenemos que aclarar en estos últimos artículos. Primero, el anuncio del próximo cumplimiento de las predicciones apocalípticas. Segundo, el anuncio de la venida de Jesús para rendir a cada uno según sus obras. Y dado que ambos puntos requieren una explicación separada, los examinaremos por separado, uno tras otro, comenzando por el primero, que también es el principal, mientras que el segundo solo necesita los principios anteriormente establecidos para ser esclarecido, que como veremos, lo encontrarán en el Apocalipsis mismo, una nueva, formal y definitiva consagración. Entre los prejuicios sobre los libros de la Sagrada Escritura, no hay uno más extendido que el que cree que el Apocalipsis es, o exclusivamente, o al menos en su mayor parte, la profecía del fin de los tiempos, de sus precursores, de eventos que lo precederán, de las catástrofes que lo anunciarán. De hecho, pregúntale a la mayoría de los que están interesados en temas religiosos y que tienen algún conocimiento del mismo, y con muy pocas excepciones, te dirán que, en primer lugar, el Apocalipsis es un libro críptico, que ni siquiera deberías tratar de descifrar, ya que todos los que lo han intentado han fracasado estrepitosamente. Que además, si tal vez su comprensión esté reservada para el futuro, al menos por el momento solo se sabe vagamente una cosa sobre él, que son predicciones sobre el anticristo, las últimas luchas de la Iglesia, la persecución suprema, la venida de Enoc y Elías, la aparición del juez de vivos y muertos, las reuniones generales de la humanidad con los castigos y recompensas eternos que seguirán. Pero qué extraño, qué increíble, que sobre todo paradójico les parecería la opinión de quienes, apoyados también por la gran autoridad de Bossuet, tratarían tímidamente de argumentar que la parte del Apocalipsis dirigida directa e inmediatamente a los últimos días ocupa el lugar en el libro de solo 10 versos, exactamente los últimos 9 del capítulo 20. Seguramente, como en San Pablo, que pronunció la palabra de la resurrección de los muertos en el Areópago, se le hubiera dicho que regresara para ser escuchado de nuevo. Tan grande y considerable es el poder del prejuicio comúnmente recibido. Ahora, la escuela modernista no podía dejar de subrayar este prejuicio en la cuestión de la parusía y buscar en él una base muy segura de argumentación. Y efectivamente, lo es si fuera cierto que el fin del mundo es el objeto, o el único, o al menos el principal de las predicciones del Apocalipsis. Si en cambio, como hemos mostrado claramente anteriormente, estas mismas predicciones fueron indiscutiblemente dadas a usted tan cerca de ser realizadas, se sigue estrictamente que según nuestras escrituras, el mundo, en el tiempo del mundo, en el tiempo de las visiones de Patmos, estaba en vísperas de su fin y la gran revelación de Cristo estaba a punto de tener lugar. Entonces, toda la pregunta actual se reduce a un punto. ¿Cuál es el objeto real de las predicciones apocalípticas? ¿Este es el fin del mundo? Entonces solo tenemos que inclinar la cabeza y pronunciar la oración. ¿Es por el contrario algo más? Luego, la dificultad se derrumba, como un edificio se derrumba, cuando su base se derrumba. Por lo tanto, la pregunta merece ser examinada de cerca y para delimitar mejor el campo en el que debe enfocarse la discusión. Comencemos con una mirada rápida al plan y división de la gran profecía del Nuevo Testamento. Como observa Bossuet al comienzo de su admirable comentario, las funciones del ministerio profético se reducen a 3 principales. La primera de las cuales fue reprochar, amonestar y exhortar.
El segundo, predecir y anunciar el futuro. El tercero, consolar y animar con la promesa de recompensas. Así que no busquemos más el plan y el orden del Apocalipsis. Esta profecía incomparable, la culminación y coronación de toda la obra de los antiguos profetas. Y de hecho, después del capítulo 1, que toma el lugar de un prólogo o de un prefacio, encontramos advertencias y exhortaciones. Estos llenan los capítulos 2 y 3, donde San Juan se encarga de enviar a los 7 obispos de Asia los reproches o elogios que sus iglesias merecen, con recomendaciones adecuadas a las condiciones de cada uno de ellos. Luego vienen, en segundo lugar, las predicciones, que constituyen con diferencia la parte más considerable de la obra, y van del capítulo 4 al capítulo 20 inclusive. Todos ellos están extraídos de este libro del futuro, cerrado y sellado, que nadie podría abrir ni mirar, pero quien una vez entregado al Cordero para que rompa sus sellos, Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 10, deja escapar sus misteriosos secretos. Finalmente, aquí, en el tercer lugar, están las promesas de bienaventuranza futura, de las cuales se nos ofrece un cuadro delicioso en los 2 últimos capítulos 21 y 22, donde la Jerusalén celestial aparece toda hermosa y toda perfecta en el recuerdo de todos los santos, y la asamblea perfecta de todo el cuerpo místico de Jesucristo. Tal, digo, es la división muy natural del Apocalipsis, y se ve inmediatamente, por esta rápida exposición, que no es ni la primera parte ni la tercera, sino solo la segunda de las predicciones, la que ahora está en cuestión. Aún así será necesario eliminar los capítulos 4 y 5, que no son más que un preludio dedicado a representar el teatro de la visión y a describir el dispositivo de la escena donde el Cordero, protagonista divino, recibe de manos de aquel que estaba sentado en el trono el libro misterioso, cuyos sellos estaba a punto de abrir, de modo que al final la serie de oráculos sobre acontecimientos futuros comienza exactamente con el capítulo 6, para cerrarse definitivamente con el 20. Por tanto, es de los 15 capítulos incluidos en estos dos términos extremos que se refiere a la cuestión planteada anteriormente. Me refiero a la pregunta de si es cierto, sí o no, que según el prejuicio vulgar, las predicciones apocalípticas se dirigen directamente, ya sea en su totalidad o en su mayor y principal parte, a la catástrofe suprema y a los acontecimientos precedentes. A esto respondemos sin dudarlo con una negación absoluta que se justificará, si no nos equivocamos, por las múltiples razones que se propondrán a la consideración y reflexión del lector. Y ante todo, una observación preliminar. Si alguna vez hubo una profecía que, de acuerdo con los principios explicados al comienzo de este estudio, pueda entenderse bien solo a posteriori, por lo que viene después, es decir, a la luz de los hechos cumplidos, al menos en su totalidad y en relación con sus diversos aspectos y partes, esta debe ser, antes que todos los demás, el del Apocalipsis. Esto es evidente por la forma en que está escrito, por el estilo enigmático en el que está escrito, por los símbolos, imágenes y metáforas enteramente sui generis, dicho de una cosa, de un género o especie muy singular y excepcional, y con los que se envuelve y vela de principio a fin, por todo lo que hizo decir a San Jerónimo, que contenía tantos misterios como palabras. Tot sacramenta quod verba, tantos misterios como palabras.
Y no bastaría ya para excluir a priori la hipótesis de un apocalipsis que tuviera como único, o al menos como principal objeto, lo que sucedería solo cuando el mundo estuviera a punto de terminar. Pues uno inmediatamente se pregunta, ¿cuál podría haber sido la utilidad de ello? Igualmente nula. Parecería si uno se sitúa antes o después del acontecimiento. Si se sitúa después, porque en la hipótesis el tiempo después solo sería la de la vida futura, para la cual visiblemente no están hechas las profecías. Y si nos situamos delante, porque no parece que sin el hilo conductor de los hechos consumados lleguemos jamás a una interpretación. No digo conjetural y fantasiosa, con la que nada tenemos que ver, sino cierta y auténtica, de tantas figuras misteriosas que forman un laberinto más complicado y oscuro que aquel del que antiguamente Ariadna dio a Teseo los medios de escape. Además, ¿no es esta la única razón de la idea tan difundida a la que hemos aludido anteriormente? De esta idea que toma el Apocalipsis por un logogrifo, quimera, ininteligible e indescifrable, digamos la palabra, por una especie de acertijo que a lo sumo puede servir para ejercitar la imaginación de los holgazanes, que no teniendo nada que hacer en el mundo, mientras tanto dura, al menos pretenden enseñarle cuándo y cómo terminará. Creadores quiméricos de interpretaciones aún más quiméricas. Pero ahora pregunto a todos aquellos que creen en la inspiración de nuestras sagradas escrituras, ¿podría ser posible que tal fuera la verdadera y real condición de un libro del que Dios mismo sería autor y que hubiera dado, además de todos los demás, a su iglesia, como si tuviera que servir para enseñar, convencer, corregir, instruir, según estas palabras de San Pablo a Timoteo? Toda la escritura es útil para enseñar, para convencer, para enseñar en justicia. Por supuesto, plantear la cuestión en estos términos es ya resolverla. E imagino que aquellos que hablan de la irremediable incomprensibilidad del Apocalipsis difícilmente podrán dejar de ver aquí todo lo que la hipótesis contendría de inverosimilitud, digamos más bien inadmisibilidad. Que esto les sirva, pues, como una primera indicación de que muy bien podrían estar equivocados sobre el verdadero objeto de la profecía de San Juan, y que lo sitúan muy mal en un futuro donde los hechos de la historia nunca deberían servir para encontrar el hilo de tantos oráculos tan dispares y tan oscuros en su mayor parte. Solo habría lugar para interpretaciones vacías, que no se apoyan en ningún fundamento objetivo, firme y seguro. Pero repito, esto es solo una observación preliminar, y solo será válida, si se quiere, contra oponentes, como pura y simple presunción. Llegamos ahora a argumentos más actuales, y comenzamos a sentar las bases, esa base sólida, que como se acaba de decir, siempre le faltará a quien se lanza la exégesis apocalíptica a partir del texto solo, sin importar el rumbo o información extraída de las fuentes de la historia. Si recordamos los grandes acontecimientos de la historia, desde la época de San Juan en Patmos hasta nuestros tiempos modernos, ciertamente no encontraremos ninguno que iguale el colapso del Imperio Romano en importancia y alcance, bajo los dobles golpes de los bárbaros al principio del siglo V, y de la descomposición que siguió, eventualmente, condujo, contra todas las expectativas, a la formación de los diversos reinos del cristianismo, que emergieron uno tras otro de este inmenso caos.
tanto si adoptamos el punto de vista del historiador, como si volvemos con el teólogo a las razones últimas de las cosas, por ambos lados llegamos a la misma conclusión, la de un acontecimiento absolutamente incomparable. Para el historiador será la desaparición definitiva de la civilización antigua, lo que da paso a una civilización completamente nueva, es decir, a un estado social regulado a partir de ahora según los principios y leyes del Evangelio. Para el teólogo será la sorprendente realización de las grandes líneas del plan divino, tanto tiempo marcadas en las antiguas profecías, y especialmente en la de Daniel, sobre la sucesión de imperios, cuando el coloso, que había aparecido en un sueño a Nabucodonosor, se redujo al polvo fino que el viento de verano se lleva. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Bueno, es este hecho inmenso, el más grande, el más fecundo de la historia, el que a la luz de la historia misma encontraremos predicho en el Apocalipsis, y con tanta claridad, tanta abundancia de pruebas, tanta precisión de detalle, que será imposible que los más ciegos no lo reconozcan. Es el evento maestro que ocupa el lugar principal en la profecía de San Juan, que también le da la clave, indica su significado y desde el punto central en el que se sitúa, arroja luz sobre todo el seguimiento, suficientemente, al menos, que no pueda quedar ninguna duda sobre el objeto real de las predicciones apocalípticas. Abramos, pues, este misterioso Apocalipsis en los capítulos 17 y 18, que son precisamente el punto central desde el que hemos dicho que debe venir la luz, y allí vemos, en primer lugar, presentado bajo el místico nombre de Babilonia, Roma imperial, Roma diosa de la tierra y las naciones, madre de la idolatría y perseguidora de los santos. Estamos en el punto de la visión donde 7 ángeles acaban de recibir 7 copas llenas de la ira de Dios, con la orden de derramarlas sobre la tierra. Capítulo 16, versículo 1. Dios se acordó de la gran Babilonia, que hizo beber a todos los pueblos el vino del furor de su prostitución. Capítulo 16, versículo 8. Y ahora le dará a beber el vino de la indignación de su ira. Capítulo 16, versículo 19. Es entonces cuando uno de los 7 ángeles se acerca a San Juan y le dice, capítulo 17, versículo 1 y siguientes, ven, te mostraré la condenación de la gran ramera que se sienta sobre las grandes aguas, con la que los reyes de la tierra se han corrompido. Y vi, continúa San Juan, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un vaso de oro lleno de la abominación y la impureza de su fornicación. Y este nombre estaba escrito en su frente: Misterio, la gran Babilonia, la madre de la fornicación y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces el ángel me dijo, te revelaré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes o colinas, sobre los cuales se sienta la mujer. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ciertamente,
Aquí está lo que parecería no dar lugar a malentendidos, ya que en características tan marcadas, ¿quién no reconocería en la mística Babilonia, cuya imagen aquí se nos presenta, la Roma del paganismo? San Juan, observa Bossuet en su prefacio, le da dos caracteres que no nos permiten desautorizarlo. Porque en primer lugar, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, es la ciudad de las 7 colinas, un rasgo topográfico universalmente aceptado como rasgo de Roma. Y en segundo lugar, Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, es la gran ciudad que manda a todos los reyes de la tierra. Otro aspecto de carácter político, que en tiempos de San Juan era aún más evidente y más cierto, la Roma imperial. También se representa bajo la figura de una prostituta, capítulo 17, versículo 1. Reconocemos el estilo ordinario de la escritura, que marca la idolatría con la prostitución. Si se dice de una magnífica ciudad, que fue la madre de las impurezas y abominaciones de la tierra, capítulo 17, versículo 5, es el culto de sus falsos dioses, que trató de establecer con todo el poder de su imperio para hacer la causa. La púrpura con la que aparece vestida, capítulo 17, versículo 4, era la insignia de sus emperadores y magistrados. El oro y las joyas con que está cubierta, mismo capítulo y versículo, muestran su inmensa riqueza. La palabra misterio, escrito en su frente, capítulo 17, versículo 5, no señala más que los impíos misterios del paganismo, del cual ella era la protectora. Los otros signos de la bestia y la prostituta que lleva son visiblemente de la misma naturaleza. Y San Juan nos muestra muy claramente las persecuciones que hizo sufrir a la Iglesia, cuando dice que estaba ebria con la sangre de los mártires de Jesús, capítulo 17, versículo 6. Por tanto, es un enigma muy fácil de descifrar. Roma bajo la figura de Babilonia, capítulo 17, versículo 5. Será mucho más fácil aún si se tiene en cuenta que desde hace algún tiempo se había asentado en la Iglesia el uso de referirse a uno como al otro, como ha demostrado categóricamente el conocido pasaje de San Pedro en su primera epístola. La Iglesia que es en Babilonia, es decir, en Roma, te saluda. 1 Pedro 5, versículo 13. Así vemos a los mismos intérpretes racionalistas y los más inflexibles rendirse ante tantos signos tan convergentes y tan precisos. Los vemos, digo, atrapados en esta esfera, como por la garganta, y obligados a pronunciar este nombre de Roma, que, si se me permite decirlo, los estrangularía, porque equivale al reconocimiento de una de las profecías más espléndidas y sorprendentes de nuestros libros sagrados. De hecho, en primer lugar, en la pintura de la Gran Babilonia, sucede en San Juan la predicción verificada desde entonces ante el universo de su castigo y su caída. Este es el tema del capítulo 18, donde encontramos los primeros grandes rasgos de la profecía en cuestión, y esto cuando el imperio estaba en pleno florecimiento y aún no mostraba signos de decadencia, sino por el contrario. La creencia en su perennidad estaba tan firmemente arraigada en la mente de los hombres que tanto cristianos como paganos, como veremos más adelante, le asignaron nada menos que la duración del mundo. Justo entonces, más de 3 siglos antes del evento, se le reveló a San Juan, y a través de él a la Iglesia, que el coloso caería. Luego en Patmos se pintó el cuadro de lo que realmente sucedió bajo Alarico, cuando sitiada, tomada, saqueada
devastada por el hierro y el fuego, la antigua Roma recibió el golpe fatal del que nunca más se levantaría. Y como leemos en todos los autores contemporáneos, San Jerónimo, San Agustín, Paolo Orose y muchos otros, el mundo entero estaba aterrorizado al ver su desolación. Después de esto, continúa San Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y gritó con todas sus fuerzas, diciendo: la gran Babilonia ha caído y se ha convertido en morada de demonios, morada de todo espíritu inmundo, morada de toda ave inmunda y repulsiva. Y oí otra voz del cielo que dijo: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no seáis envueltos en su calamidad. Y los reyes de la tierra, que se han corrompido con ella, llorarán por ella, y se golpearán el pecho cuando vean el humo de su fuego. Se alejarán de ella diciendo: ¡ay, desgracia! Babilonia, gran ciudad, ciudad poderosa, en este tiempo ha llegado tu condenación. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie comprará sus mercancías de oro y plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera aromática y muebles de marfil, latón, hierro, mármol, canela, aromas, perfumes, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Entonces un ángel levantó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: Babilonia, esta gran ciudad, así será arrojada. Y en esta ciudad se encontró la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Tal es, en definitiva, el anuncio profético del que se hicieron eco 300 años después las palabras de San Jerónimo, quien al recibir en Belén la devastadora noticia del inmenso desastre, escribió que la luz del universo se apagó, la cabeza del imperio romano, imperio cercenado, o para hablar más exactamente, todo el universo derribado en una sola ciudad. Citamos la referencia de la página 281, nota 1, de la obra original en francés, que dice, traducida del latín: después de que se apagó una luz muy clara de todos los mundos, de hecho, la cabeza del imperio romano fue cortada, y para hablar más verdaderamente, como si el mundo entero hubiera perecido en una sola ciudad, quedé estupefacto y humillado, y mi pena se renovó. Libro 1 en Ezequiel, Proemio. Fin de la cita. Pero aún así, este no es el punto fuerte de la profecía. Tampoco es, que se note bien, el punto fuerte de nuestra manifestación. Además, no ignoramos que por precisas que sean las características que acaban de servirnos para identificar la Babilonia apocalíptica, y por consiguiente, para reconocer en el anuncio de su ruina el anuncio del gran acontecimiento que marcó los inicios de la Edad Media en la historia, no faltan espíritus más exigentes, para quienes nuestros argumentos anteriores todavía no son suficientes, y que quieren ver en dicha Babilonia, más que en la Roma de los Césares, un ser colectivo y moral, sin ninguna determinación particular, como lo sería la sociedad anticristiana en general, es decir, la ciudad de los hombres opuesta a la ciudad de Dios, cuyo derrocamiento definitivo solo debe esperarse al final de los tiempos. Por eso ahora debemos ir más allá
y sacar a la luz el lugar de la profecía hecha para forzar la convicción de los más tercos y quitar los restos de sus vacilaciones. El lugar, digo, donde las cosas están tan determinadas, tan particulares, tan detalladas, más que el mismo nombre de la antigua Roma, y donde en todas sus letras se veía escrito que no podía haber una indicación más clara ni una información más certera. Este lugar es el que se encuentra entre los dos pasajes anteriores, y que siguiendo la descripción de la gran prostituta o Babilonia mística, precede y prepara el cuadro ya presentado de su derrocamiento y su caída. Un ángel explica a San Juan, en el capítulo 17, versículo 7, el misterio de la prostituta y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la que se sienta, ambos símbolos, como aclara el contexto, de una misma cosa, que decimos es la idolatría, Roma y su imperio. Ver la referencia de la nota 1 citada en la página 283 de la obra original en francés, que dice, en su traducción al español del francés, la bestia y la mujer, observa Bossuet en el comentario del capítulo 17, son básicamente la misma cosa. Por eso, la bestia es representada como la que tiene 7 montañas, en el versículo 9. Y la mujer es la gran ciudad que señorea sobre los reyes de la tierra, del versículo 18. Por lo tanto, ambos son Roma. Pero la mujer es más propensa a marcar la prostitución, que en las Escrituras es el carácter de idolatría. A esto podemos agregar que siempre que aparece un personaje montado en el Apocalipsis, la montura y el personaje juntos representan la misma cosa, como por ejemplo en el capítulo 6, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido, cada uno con quien lo monta, representan respectivamente la guerra, el hambre y la pestilencia. Y en el capítulo 6, como más adelante en el capítulo 19, el caballo, blanco con su jinete, representan un solo objeto, que es Jesucristo victorioso. Único, por tanto, será también el objeto del misterio de la mujer y del caballo sobre el que se sienta. En la explicación que el ángel instruye, revisa sucesivamente las distintas partes de la misteriosa figura, y finalmente, deteniéndose en los 10 cuernos de la bestia, continúa. Los 10 cuernos que vistes son 10 reyes, que aún no han recibido su reino, pero que recibirán como rey el poder en la misma hora que la bestia. Estos tienen el mismo diseño, y darán su fuerza y poder a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, y los que están con Él son los llamados, los elegidos y los fieles. Y Él, el ángel, me dijo de nuevo, los 10 cuernos que visten la bestia, estos son los que odiará la prostituta, y lo reducirán a total desolación, lo privarán, devorarán su carne y lo quemarán en el fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que les place, dar su reinado a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Capítulo 17, versículos 12 al 18 del Apocalipsis. Aquí, una vez más, se encuentra el pasaje esencial en el que creemos que está contenido el claro epílogo de la profecía, y sobre el que, por tanto, debemos llamar la atención del lector. Y ante todo, lo que parece a primera vista es que los reyes en cuestión son los ejecutores de la venganza divina contra la gran Babilonia, representada por la prostituta y la bestia que la lleva, ejecutores que han sido comisionados para destruirla, y que lo harán en verdad, según lo que está escrito en la segunda mitad del pasaje.
que hemos citado en los versículos 16 y 17. Odiarán a la ramera, la reducirán a la última desolación, devorarán su carne, porque Dios ha puesto en su corazón hacer lo que le plazca. Por supuesto, no se puede imaginar nada más explícito, y aquí ciertamente cualquier comentario sería superfluo. Pero observemos ahora las peculiaridades de estos reyes destructivos y los personajes con los que se nos presenta. Cabe señalar 4 cosas. Primero, la profecía los cuenta como 10. Decem reyes sunt. Versículo 12. Y si ha de entenderse como un número preciso, o más bien como un número redondo y aproximado, siempre será un número considerable para los reyes, especialmente para los reyes que, aunque independientemente entre sí, actúan como si estuvieran en concierto contra el mismo enemigo y en la unidad del mismo propósito. En segundo lugar, una circunstancia aún más singular y notable. Los 10 son reyes sin reino. Qui regnum nondum acceperunt. No han recibido el reino y deben ingresar simultáneamente y solo después de que la bestia muera, en plena posesión del poder real. Sed potestatem tamquam reyes una hora accipient publicar bestiam. Pero la bestia recibirá poder como reyes en una hora. Versículo 12. En tercer lugar, y esto se convierte en un verdadero enigma del que no se sabe cotejar los datos, tanto parecerían contradictorios. Estos mismos reyes que reducirán a la bestia a la desolación final, que devorarán su carne y son por tanto sus implacables enemigos, son sin embargo presentados como cuernos y por consiguiente defensas de la bestia misma. Además, de acuerdo con lo expresamente marcado, ¿cómo dar a la bestia su fuerza y su poder? Et virtutem et potestatem suam bestia tradent. Y darán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 13. En cuarto y último lugar, como si todo esto fuera poco, estos reyes, ministros de las obras elevadas de Dios, que han puesto en su corazón para hacer lo que le agrada, sin embargo, se dice que tendrán que luchar contra Dios mismo, o lo que es lo mismo, contra el Cordero, que sin embargo los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esos, los que están con Él, son los llamados, los elegidos y los fieles. Cum agnio pugnabunt et agnus vincet ilios, quoniam dominas dominorum est, et qui cum me sunt, vocati, fidelis et electi. Pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los amos. Versículo 14. O Señor de señores. ¿Quién no ve que se intentaría en vano penetrar con los recursos del texto solamente el misterio de una complicación tan extraordinaria? Pero ¿quién puede dejar de ver que si la historia del pasado nos presenta en algún lugar con un grupo de eventos y cosas a las que el cuadro que acabamos de ver es aplicable punto por punto, y en toda la amplitud del cuadro, no menos que en el detalle de los detalles más característicos, habría en este solo hecho, junto con la prueba del origen divino de la profecía, la pista cierta e indudable de cuál es su verdadero objeto? Bien, entonces, aquí ahora, con la historia en la mano, la prueba de la plena realización de la hipótesis. Aquí, digo, el cuadro que acabamos de ver, que se aplica efectivamente punto por punto, en toda su extensión, al detalle de las peculiaridades más singulares, y con la precisión más sorprendente, a todo ese conjunto de acontecimientos y cosas que llenaron la época notable entre todas las demás de la destrucción de la antigua Roma,
del desmembramiento de su imperio y del establecimiento de los primeros cimientos de lo que más tarde se llamó el edificio político del cristianismo. Para justificar estas afirmaciones, bastará con presentar un resumen de la glosa de Bossuet sobre el pasaje que nos ocupa, que junto a todo lo que ya ha precedido, constituirá, si no nos equivocamos, la más contundente de las manifestaciones. Bossuet, el Apocalipsis con una explicación, capítulo 17, explicación de la segunda parte, 1 en la página 287 del original en francés. Referencia a la nota 1 de la página 287 de esta obra original en francés, Bossuet, el Apocalipsis, avec une explicación, Bossuet, que traducido quiero decir, el Apocalipsis, una explicación de la segunda parte, al capítulo 17. Dejamos el link de la obra El Apocalipsis de Jacopo, dice Benigno Bossuet, obispo de Meaux, explicación de la segunda parte del capítulo 17, los 10 reyes que destruyen Roma, 4 personajes de estos reyes. Y continúa diciendo luego el cardenal Villot, de esta obra yo dejo el link, está por supuesto en francés toda ella, así que paciencia. Pero continúa diciendo el cardenal Villot, luego de citar a Bossuet en esta obra, se trata pues de 10 reyes, ejecutores, repitámoslo, de las grandes obras de Dios contra la gran ciudad madre de las abominaciones de la tierra. Decem reyes sunt, 10 reyes. Esto ya es muy sugerente, porque a este considerable número de jefes de pueblos que vinieron de diversos puntos para derrocar un gran imperio y asentarse en sus tierras, el pensamiento remite a la época de la invasión de los bárbaros. Y si nos guste o no, no pensamos de inmediato en aquellos que han arruinado Roma y derrocado su poder, especialmente en Occidente. En ese momento, de hecho, los vándalos, los hunos, los francos, los borgoñones, los suevos, los alani, los eruli, los lombardos, los alemanes, los sajones. Y más que todos estos, los godos aparecieron casi simultáneamente. ¿Quiénes fueron los principales destructores del imperio? Además, no hay nada que nos moleste en reducirlos precisamente al número de 10, aunque puedan reducirse a ese número en relación con los reinos fijos que allí establecieron. Pero uno de los secretos de la interpretación de las profecías es no buscar sutilezas donde no las hay, y no perderse en minucias cuando encuentras grandes personajes que llaman la atención desde el principio. Aquí, sin necesidad de más detalles, hay un carácter bastante notable, que de un solo imperio se forman tantos grandes reinos, en varias provincias de España, en África, en la Galia celta, en Aquitania, en Secuania, en Gran Bretaña, en Italia y en otros lugares, y que el imperio romano es derrocado en su origen, es decir, en Occidente donde nació, no por un solo príncipe que manda en jefe, como suele ocurrir, sino por la avalancha de tantos enemigos que todos actúan independientemente unos de otros. Pero siempre, siguiendo adelante, estos reyes que desmembraron el imperio romano tienen personajes bien marcados y bien determinados en la historia. Repasemos, pues, los que por su parte la profecía de San Juan atribuye a los 10 reyes destructores de la Gran Babilonia. Comparémoslo y veamos si corresponden. En primer lugar, hay un carácter para los 10 reyes de San Juan, que consiste,
como hemos dicho, en el hecho de que en el momento de su primera aparición aún no habían recibido su reino. Qui regnum non dum acceperum. Ahora abro la historia y me pregunto, si hubiera sido posible caracterizar mejor la condición de estos aventureros, estos líderes bárbaros, a quienes vemos llegar en el siglo IV y V a las tierras del imperio. Por supuesto, cuando llegaron allí, todavía no tenían posesiones. Por lo tanto, el reino que iban a establecer allí aún no les había sido entregado, y debía ser entregado realmente solo después de la derrota de la bestia, según lo que señalan las siguientes palabras en San Juan. Sed potestatem tanquem reges mensaje accipiam vestitam, pero recibirán poder como reyes. Pero hay más, porque no solo no tenían todavía ninguna posesión en el imperio, sino que ni en el imperio ni en ningún otro lugar tenían un dominio fijo. Había que conquistar las regiones donde pretendían asentarse con su gente. Y Bossuet observa con gran precisión: los reyes en cuestión no son reyes como los demás, que buscan hacer conquistas para agrandar su reino. Todos son reyes sin reino, o al menos sin una sede específica de su dominio, que buscan establecerse en un país más barato que el que dejaron. Nunca ha habido tantos reyes de este carácter como durante la decadencia del Imperio Romano. Y este ya es un personaje muy peculiar de esa época. Pero los demás son mucho más sorprendentes. Mucho más sorprendente, de hecho, es lo que San Juan asigna en segundo lugar. Et virtutem et potentiam suam bestia tradent. ¿Pero cómo? ¿En el servicio de la bestia? Precisamente aquellos a quienes la profecía nos da como resucitados por Dios para despedazarla y devorarla. Entonces, ¿cuál es este misterio? ¿Y quién podría reconciliar cosas tan conflictivas? Bueno, incluso aquí no debemos preocuparnos por mirar, porque la historia nos libera de esta preocupación y nos da la clave del enigma, mostrándonos los ejércitos de estos reyes, recibidos al principio a sueldo de Roma y en la alianza de sus emperadores. Es el segundo personaje de estos destructivos reyes de Roma, continúa Bossuet, y el signo del inminente declive de esa ciudad, una vez tan triunfante, pero finalmente verse reducida a tal punto de debilidad que no pudo más tiempo para componer ejércitos, sino de estas tropas de bárbaros, ni para apoyar a su imperio, excepto enlistando a los que vinieron a invadirlo. Este periodo de debilidad está muy bien descrito en estas palabras de Procopio. Entonces la majestad de los príncipes romanos se debilitó tanto que después de sufrir mucho por los bárbaros, no encontró mejor manera de cubrir su vergüenza que aliarse con sus enemigos y dejarles Italia también, bajo el engañoso título de confederación y alianza. Además de los alanos y los godos, Procopio también enumera a los érulos y lombardos, los futuros amos de Roma e Italia, entre los aliados de los romanos. Bajo Teodosio el Grande y sus hijos, vemos a nuestros antepasados francos teniendo un rango considerable en el ejército romano, bajo su líder, a Arbogastus, quien podía hacer todo en el imperio. Los alanos y los hunos sirvieron contra Radagasius en el ejército de Honorio, bajo el liderazgo de Estilicón. Los francos, los borgoñonos,
Los sajones, los godos, están en el ejército de Aecio, un general romano, en el rango de tropas auxiliares contra Atila. Y para unirnos a los godos, a quienes pertenece la gloria o el deshonor de haber derrotado a Roma, los vemos en los ejércitos de Constantino, de Juliano el Apóstata, de Teodosio el Grande, de su hijo Arcadio. Por tanto, muy cierto que Roma, en un momento señalado por Dios, tuvo que ser apoyada por quienes eventualmente la destruirían. Y todo esto es el cumplimiento de la profecía de San Juan sobre 10 reyes. En un momento determinado por Dios, tenía que ser apoyado por aquellos que eventualmente lo destruirían. Y todo esto es el cumplimiento de la profecía de San Juan sobre los 10 reyes. Et virtuten et potentiam suam bestiat tradent, que traducido quiere decir, y darán su fuerza y poder a las bestias. Pero he aquí un último personaje, que claramente, marcado en San Juan, es también el más evidente de la historia, y siempre en la persona de estos mismos bárbaros, enemigos jurados de Roma, que vinieron a saquear y devastar, y que acabaron estableciéndose en las tierras del imperio destruido. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Cum agno pugnabunt, et agnus vincent eos. ¿Y cómo lucharán contra el Cordero? En que todos ellos serán, primeramente, idólatras, luego, en parte, infectados por el arrianismo, a menudo también crueles perseguidores. ¿Cómo, por el contrario, serán conquistados por él? En que al final todos se harán cristianos, todos católicos, como los godos en España, los francos y los borgoñones en la Galia y Germania, los lombardos en Italia, los sajones en Inglaterra, los hunos en Hungría. Pero tales, léase la hermosa, la magnífica, la espléndida victoria que convenía que el Cordero obtuviera sobre ellos, muy diferente de la que se describe a continuación en el capítulo 19, versículos 11 al 21, donde vemos a los fieles y a los verdaderos montados en el caballo blanco, con ojos como llama de fuego, vestidos con un manto teñido de sangre, teniendo en la boca la espada de 2 filos, armados para el juicio, la derrota y el exterminio de los impíos. Aquí, por el contrario, es el Cordero manso, que sin duda tiene en su aljaba flechas afiladas para traspasar a sus enemigos y hacerles caer a sus pies, según el Salmo 44, versículo 6, sino que con flechas de amor transforma a los enemigos en amigos y los hace, como expresamente dice aquí San Juan en el versículo 14, en los llamados, de los elegidos y de los fieles, que surge de la traducción de et cui cum eo sum vocati fielis et electi, haciendo referencia a la nota 1 de la página 293 del original, donde el cardenal Villot nos remite especialmente a la explicación de un comentario sobre el Apocalipsis, atribuido a San Ambrosio, editado por Migne en Los Padres Latinos, tomo 17, columna 914 y 915. Ver también la cita de referencia a la patrología latina de Migne, del cual dejamos el link a continuación en el PDF, y también la referencia específicamente de este tema. Sigue diciendo el cardenal Villot: concluimos, por tanto, que no hay duda de que el oráculo de San Juan sobre la Gran Babilonia realmente tuvo como objeto la caída de la antigua Roma pagana e idólatra. De la antigua Roma, digo, que incluso después de que Constantino había erigido el estandarte de la cruz,
a pesar de la grande y gloriosa iglesia cristiana que tenía en su interior, a pesar del ejemplo y las defensas de sus últimos emperadores, la prostituta que nos presenta la profecía había permanecido, sin embargo, siempre apegada a sus viejos dioses, siempre suspirando detrás de estos amantes impuros, siempre dispuesta a entregarse a ellos a la primera oportunidad, como apareció bajo Juliano el Apóstata, siempre protestando contra el interdicto lanzado sobre los templos de sus ídolos, como se vio bajo Teodosio, por ejemplo, en las peticiones del Senado para la restauración del altar de la Victoria. Ver esto en la referencia de la nota 2 de la página 293 del original en francés sobre este tema en la carta de San Ambrosio al emperador Valentiniano, recopilación de Migne, en su Patrología Latina, tomo 16, columna 961 y siguientes. Y la respuesta de la misma al informe de Simaco, prefecto de Roma, en el mismo libro de Migne sobre Patrología Latina, tomo 17, pero en la columna 971 y siguientes. Y también dejamos el link hacia este PDF. Y hasta la época de Alarico, continúa diciendo el cardenal Villot, en las violentas recriminaciones de todos, difundidas y refutadas vigorosamente por San Agustín en su Ciudad de Dios, quien atribuyó todas las desgracias del imperio al abandono del antiguo culto. Y aquí tendríamos que ver esto en la referencia de la nota 1 en la página 294, cuando cita a Paulus Orosius en su Historia contra los paganos. En el libro en latín está Historiarum Adversum Paganos Libri VII del tomo 1, y en la edición de Migne de Patrología Latina en el tomo 31 en la columna 1159. Y continúa diciendo el cardenal Villot: concluimos que esta caída definitiva de la Roma pagana, preludio necesario para la instauración del reino social de Jesucristo y de su Iglesia en el mundo, es el gran y memorable acontecimiento que San Juan tenía principalmente a la vista, del que se sigue, por consecuencia natural, que es también lo que debe servir como clave para todo el resto de la profecía, tanto en lo que precede como en lo que sigue. Y ante todo en lo que precede, porque todo lo que precede, desde el lugar donde comienzan las predicciones apocalípticas, tiene una estrecha conexión con lo que acabamos de ver respecto a la condena y ejecución de la Gran Babilonia. Y es por este gran hecho, según la feliz comparación de Bossuet, por el que el cuerpo de un poema es a la catástrofe que lo termina y lo despliega. No vería otra prueba de esto si fuera necesario que la visión que abre el capítulo 6 y que vuelve de nuevo al final del capítulo 19, como para encerrar en el contexto del mismo cuadro y en la unidad del mismo drama toda la serie de visiones interpuestas. Al comienzo del capítulo 6, a la cabeza de todas las visiones del futuro, inmediatamente después de la apertura del primer sello, dice: miré, dice San Juan, capítulo 6, versículo 2, y vi un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y se le dio una corona, y partió como un conquistador, yendo a ganar victorias sobre victorias. Et exhibit vincens ut vinceret. Este misterioso caballero es evidentemente el mismo Jesucristo, que ya venció la muerte en su gloriosa resurrección, y que está representado aquí en el acto de partir hacia nuevas victorias, que por supuesto solo pueden ser victorias sobre el infierno,
y sus partidarios que conspiran para impedir, por todos los medios a su alcance, el establecimiento definitivo y universal del reino de Dios, es decir, de la Iglesia en el mundo. ¿Cuáles serán entonces las visiones que seguirán, si no tantas imágenes proféticas de los medios providenciales que se utilizarán para este establecimiento y triunfo del cristianismo, de las sangrientas persecuciones que habrá que soportar, de los formidables obstáculos que hay que superar antes de que esto pueda lograrse, de los diversos tipos de adversarios a reducir y también de los terribles juicios que Dios ejercerá sobre sus enemigos para la ejecución de su plan? Aquí está. Bye. O problema. Aquí está la bestia que aparece en el capítulo 13. Y primero con sus 7 cabezas y 10 cuernos. Luego, en los capítulos 14 y 16, bajo el místico nombre de la Gran Babilonia. Más tarde aún, en el capítulo 17, como uno con la prostituta opulente y cruel, madre de las abominaciones de la tierra. Aquí está su juicio, su condena, su castigo, su derrocamiento, que como se ha dicho, pone en consternación al mundo entero. He aquí ahora, a modo de epílogo, en el capítulo 19, versículos 1 al 8, el himno de alabanza que los santos del cielo cantan a Dios por esta gran obra de su justicia, su poder y su admirable providencia sobre la Iglesia. Y finalmente, para cerrar el conjunto de estas grandiosas y terribles escenas, la reaparición del caballero que había aparecido por primera vez al levantarse el telón. Entonces vi, agrega San Juan, en el capítulo 19, versículos 11 al 16, el cielo se abrió y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido con una túnica teñida de sangre, y es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino blanco puro, y de su boca salió una espada de doble filo para herir a las naciones. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra aquel que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue tomada y arrojada al lago de fuego y azufre. Eso sí, sería superfluo preocuparse por probar por más tiempo la identidad del caballero aquí presentado con el anterior, ya que es obvio que en ambos casos se trata del mismo personaje, y que este personaje es Jesucristo. Con esta diferencia, sin embargo, que en un principio se manifestó en el acto de embarcarse en la expedición, y como en la vestimenta del guerrero que va a la batalla, en cambio ahora reaparece de nuevo, siendo todavía, si se me permite expresarme así, en todo el entusiasmo de la lucha y con las marcas sangrientas de la carnicería, pero una vez terminada la lucha y la carnicería, y en el acto de consumir la victoria. De esta manera, toda la parte del Apocalipsis, que se extiende desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 inclusive, nos presenta una colección compacta de hechos, eventos y cosas, que finalmente culmina en la ejecución de la bestia, es decir, en el derrocamiento de la antigua Roma, como término en el que se cumple lo que San Juan tenía a la vista, es decir, Jesucristo victorioso, su religión triunfante sobre los obstáculos humanamente insuperables que se oponían a su sólido
y definitivo establecimiento. Ahora es capaz de asumir la alta dirección en el mundo. En una palabra, Satanás es expropiado, expulsado y derrocado, y la idolatría con el imperio que lo sustentaba. Esto, concluye Bossuet, es lo que San Juan celebra en el Apocalipsis. Aquí es donde nos lleva a través de una serie de eventos que abarcan más de 300 años. Y aquí es donde finalmente termina la parte principal de su predicación, bajo Trajano y sobre todo bajo Adriano, sobre esos desafortunados restos de Israel que la ruina de Jerusalén bajo Tito había salvado. Ver en la referencia de la nota 1, citada en la página 298 por el cardenal Villot, que dice así: así, la primera y principal parte de las predicciones apocalípticas ya habría recibido, y hace mucho tiempo, al menos en cuanto a su primer e inmediato significado, un pleno y completo cumplimiento. Esto aseguraría el exégeta en los datos históricos de los siglos II, III y IV, las reglas de interpretación más seguras. Para señalar aquí, a grandes rasgos, solo las cosas más llamativas. A la luz de la historia podemos ver, en primer lugar, en los capítulos 6 y 7, la venganza divina, cayendo primero sobre los judíos, como sobre los primeros autores o instigadores de las persecuciones contra la Iglesia. La venganza se suspendió por un momento a favor de los 12.000 signados, signati, de cada una de las 12 tribus, que primero debían ser separadas del resto de la nación. Pero pronto desatado, terrible e inexorable, bajo Trajano y sobre todo bajo Adriano, sobre esos desafortunados restos de Israel que la ruina de Jerusalén bajo Tito había salvado. Luego veremos en el capítulo 9, en las místicas langostas que emergen del abismo, otra clase de enemigo infinitamente más peligroso aún, sobre el cual la Iglesia en sus comienzos también debía triunfar, a saber, las primeras herejías derivadas en su mayor parte de opiniones judaicas y por esta razón adjuntas en profecía a las persecuciones ejercidas por los propios judíos. Luego, aquí con el capítulo 11, llegamos a las persecuciones romanas, que San Juan resume en la de Diocleciano, de todas las más largas, de las más violentas, de las más crueles, de las más universales, y que describe con caracteres tan preciosos y precisos y tan particular, que una vez que conocemos la clave, creemos que vemos el desarrollo de escenas tomadas del corazón de los acontecimientos. Pero cuanto más avanzamos, más se multiplican los motivos de sorpresa. En el capítulo 12 nos mostrará la bestia, es decir, la idolatría romana, herida y mortalmente herida por la victoria de Constantino, luego resucitada bajo Juliano, y en esa especie de resurrección admirada como milagrosa, recibiendo los servicios de otra bestia, en el que reconocemos la filosofía pitagórica, que apoyado por la magia contribuyó a la defensa de la idolatría con sus razonamientos más engañosos y sus maravillas más asombrosas. El resto, capítulos 14 y 19, apunta directamente al derrocamiento del Imperio Romano, como se indicó y explicó anteriormente. Y así concluye las citas de referencia de la página 298. Y continúa el cardenal Villot diciendo: y ahora, como el sentido de esta primera y principal parte está bien determinado y bien establecido, el resto ya no puede causar ninguna dificultad, porque el resto no es más que la continuación y consumación de lo que precede.
El resto es el capítulo 20, donde San Juan, retomando la continuación de su profecía desde la caída del Imperio Romano, desenvuelve la trama hasta el fin de los siglos. Y en efecto, era natural que después de describir proféticamente el periodo temprano de la Iglesia, sus primeras luchas, sus primeras pruebas y lo que podría llamarse su primera conquista del mundo, también describiera su destino en el curso posterior de las eras. Sin embargo, lo hace solo de una manera sumamente sumaria, y por así decirlo, en 2 o 3 pinceladas. Es como un pintor, que después de haber pintado con colores vivos el tema principal de su cuadro, todavía dibuja de manera distante y confusa otras cosas más alejadas de este objeto. Sin embargo, sea cual sea, la indeterminación con que el Espíritu de Dios se complació en dejar este último esbozo del futuro, vemos en él muy clara y claramente marcados otros 2 tiempos de la Iglesia, que vienen después del tiempo de sus primeros comienzos. Antes, el tiempo de su reinado en la tierra, versículos 1 al 6, y luego el tiempo de su prueba suprema, y más terrible, versículos 7 al 10, seguido inmediatamente por el juicio universal del que San Juan, en conclusión, nos da, versículos 11 al 15, una imagen resumida. Del reinado de la Iglesia en la tierra, que será también, como se dice en el versículo 4, el reinado de los santos mártires, debido a la gloria de la que estarán rodeados, los grandes honores que se les rendirán y los milagros deslumbrantes con los que Dios autorizará su poder con él. Aquí solo se nos revela una cosa, que será relativamente larga y tranquila, relativamente larga, como se desprende de los 1000 años que le atribuye la profecía, ya que este número, aunque figurativo, obviamente solo puede representar un período de duración considerable. También es relativamente silencioso, como parece del encadenamiento del dragón, es decir, de Satanás, encerrado en el abismo sin fondo, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Esto, sin embargo, debe entenderse según el orden providencial vigente, que no implica una exclusión total de la acción diabólica en el mundo, y teniendo en cuenta esta forma de hablar, frecuente en la Escritura, que consiste en representar una cosa no tanto según lo que es en sí mismo, como según lo que parece ser en comparación con otro. Entonces, ahora debemos ver en este encadenamiento de Satanás un encadenamiento relativo, es decir, merecedor de este nombre solo en comparación con la libertad que le había sido dejada en la antigüedad y que le había permitido establecer una idolatría universalmente dominante, corrompiendo a toda la tierra, oprimiendo y persiguiendo a los cristianos en todas partes. Respecto al tiempo del último juicio, que es el tiempo del desencadenamiento de Satanás y la persecución del anticristo, se describe en menos de 4 versos y en términos cuyo significado quizás sería imprudente, especialmente en lo que respecta a Gog y Magog, intentar especificar ahora. Dejemos pues para el futuro la tarea de levantar el velo aquí y contentémonos con lo que San Juan indicó explícitamente, es decir, que esta persecución suprema será breve, capítulo 20, versículo 3, que será una persecución aún más seductora que violenta, versículos 7 y 8, y que de pronto será seguida por la venida del juez de vivos y muertos, versículo 11 y siguientes. De todo lo dicho hasta ahora, por tanto, la verdad de todo lo que dice San Juan en el libro 20 de la Ciudad de Dios, capítulo 8, número 1,
que el tiempo que abarca el libro del Apocalipsis va desde el primer advenimiento de Jesucristo hasta el fin del mundo, cuando tendrá lugar el segundo advenimiento. Y de esto también se sigue, por una consecuencia necesaria, la solución completa de la primera de las dos dificultades propuestas al principio de este artículo, de la tomada de que quea portet fieri cito, qua aportet fieri cito. Dado que se trataba de una larga serie de hechos, se seguiría unos a otros a lo largo de las edades. El significado de fieri cito, hecho pronto, no podría ser que el conjunto de predicciones pronto se realizarían, sino solo, como la naturaleza de las cosas lo indica abundantemente, que el principio llegaría pronto. Y de hecho, las predicciones apocalípticas se referían a eventos que ocurrirían desde el final del reinado de Domiciano, la fecha de la revelación a San Juan, hasta la primera mitad del siglo V, el momento del colapso del Imperio Romano. Y más tarde, como ha sido explicado, el final de los tiempos. Aquí también, por tanto, la exégesis modernista es derrotada en todas sus pretensiones. Final del artículo 9 del libro La Parucía del cardenal Luis Villot, traducido al español.